Hermanitos, muy buenos días. Les damos ya la bienvenida en esta mañana, a este primer día de semana, a este primer día de estudio, pues esperando se encuentren muy bien y también que puedan seguir continuando escuchando cada uno de estos estudios, ya que este alimento es necesario para espiritualmente, para edificarnos cada día, hermanos. Bueno, sin más, les damos la bienvenida, les saludamos en el nombre del Señor y para ello no debemos comenzar sin antes pedir la dirección a nuestro Dios. Acompáñenos en oración en donde se encuentre. Padre Celestial, que estás morando en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos has dado la vida para poder seguir realizando estos estudios de cada mañana. También gracias porque das la vida a mis hermanos para que puedan seguir escuchando de este estudio, para que puedan seguir, Señor, aprovechando de este alimento espiritual. Permítenos realizarlo, Señor, sin confundir tal vez, que sean solamente tus palabras, que sea solamente tuya la dirección, que sea solamente que nos des tú ese espíritu de entendimiento, de concentración y que abramos nuestras mentes y nuestros corazones para poder comprender de este estudio de la mañana. Te pido estos favores en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, para este primer día de la semana, domingo 30 de abril, tenemos como título El arca es de vuelta. Como primera pregunta tenemos: cuando los filisteos comprendieron que habían olvidado al Dios de Israel, tomando el arca de la alianza, el símbolo de la presencia divina, y nos dice, ¿qué decidieron hacer? Primera de Samuel 6, 1 al 3. Capítulo 6 del 1 al 3. Hermanos, buenos días. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 6, los versículos del 1 al 3. El arca del Señor estuvo 7 meses entre los filisteos. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo hemos de volverla a su lugar. Y ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino ofreced una reparación, y entonces sanaréis, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano, dice. Leemos el testimonio para complementar. Complementamos para poder dar nuestra respuesta. El testimonio nos dice: en consonancia con la superstición reinante, los señores filisteos aconsejaron al pueblo que hiciera representaciones de las plagas que les habían estado afligiendo. Conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 hemorroides de oro, que en algunas versiones vuelta dice 5 tumores de oro, y 5 ratones de oro, porque dijeron ellos, la misma plaga que todos tienen también vuestros príncipes. Estos sabios reconocieron que un poder misterioso acompañaba el arca y un poder al que no sabían hacer frente. Sin embargo, no aconsejaron al pueblo que se apartara de su idolatría para servir al Señor. Muy bien. Patriarcas y Profetas, página 637. Comprendieron, dice, ¿no?, que había un poder que no era, digamos, normal para ellos, pero sabemos que el poder en sí estaba, ¿no?, en lo divino, porque ahí se manifestaba la presencia del Señor. Pero a pesar de todo, dice que el pueblo filisteo no se volcó, ¿no?, de su idolatría, siguieron sirviendo a sus dioses paganos. Y entonces vemos que a ellos, cuando tomaron el arca del pueblo de Israel, después de la batalla, les salen, dice, a los filisteos tumores, también les vinieron ratones, dice, ¿no?, que estaban, dice, destruyendo la tierra. Me imagino, ¿no?, ratones en abundancia, quizás malogrando los sembrados dentro de las casas. Entonces para ellos fue gran aflicción, pues. Entonces, ¿qué decidieron? De acuerdo a la pregunta, dice, ¿qué decidieron hacer? Entonces ellos decidieron devolver el arca, y no vacía, como dice,
no digamos tomaron el arca y decidieron devolver el arca de esa forma, sino que a ellos le agregaron unas ofrendas. ¿Y cuáles eran las ofrendas? Eran, dice, 5 tumores y 5 ratones de oro por cada lugar, ¿no?, que tenía el pueblo filisteo. Esto nos recuerda a la serpiente de bronce, ¿no? Los israelitas eran mordidos por serpientes ardientes, dice, ¿no?, la historia en Números. Y el Señor les manda hacer una serpiente de bronce por medio de Moisés. Y quizá esto conocían en parte, ¿no?, el pueblo filisteo. Lo que les atormentó fueron en ese momento al pueblo de Israel serpientes, y por gracia el Señor les manda hacer una serpiente de bronce. Y acá lo que pasó en el pueblo filisteo era que le salieron, dice, tumores, ¿no?, a las personas, y aparte apareció una plaga de ratones y decidieron hacerlo, ¿no?, pero en esta vez fue de oro. Quizá en parte, ¿no?, como que esa historia quizá creyeron que acá se iba a repetir y que por medio de esas ofrendas sanarían. Y en realidad sí, ¿no? Vemos que en la historia se aparta de ellos esa plaga, pero porque devolvieron realmente el arca, es lo que pasó. Entonces una pequeña comparación, ¿no?, de repente para poder sacar algo ahí, alguna conclusión quizá que podemos pasar por alto sin darnos cuenta. Y que el Señor también pues nos ayude a entender de esa parte. Entonces, esa fue la respuesta, ¿no? Decidieron devolver el arca, pero no tal como la tomaron, sino con esas ofrendas de oro. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo fue restituida el arca a la tierra y al pueblo de Israel? Resumir, dice, el acontecimiento. Es el relato y lo encontramos en 1 de Samuel 6, 7 al 9. Del 7 al 9, el mismo capítulo. Haced un carro nuevo, tomad luego 2 vacas que críen, sobre las cuales no haya sido puesto yugo. Uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros a casa. Después tomad el arca del Señor, y ponedla sobre el carro. Poned en una caja al lado de ellas las alhajas de oro, que pagáis en reparación. Aquí están las alhajas, ¿no?, los presentes, los tumores y los ratones. Y dejad que se vaya. 14 y 15. Y observad si el carro sube a Bet-Semes, entonces el Señor trajo este mal tan grande. Si no, sabremos que no fue su mano la que nos hirió, sino que fue un accidente. Medios incrédulos aquí todavía, ¿no? A ver, después comentamos esto. Ahora sí. Estos fueron los tumores de oro que los filisteos ofrecieron. 14 y 15. El 14, hermanos. Ahí vemos, estábamos comentando acerca de los tumores y ratones de oro que ofrecieron. Ahora sí vamos al 14 y 15. El carro llegó hasta el campo de Josué de Bet-Semes y paró allí, donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja con las ofrendas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y aquel día los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y mataron víctimas en honor del Señor. Lo que nos pide aquí el estudio es hacer un resumen, dice, de lo que pasó. Entonces vemos que el pueblo filisteo decide, ¿no? Decide hacer un carro nuevo, resalta, para devolver el arca. ¿Devolvieron el arca en qué forma? Nos cuenta el testimonio de que ellos consiguen 2 vacas, dice ahí, digamos que no hayan servido, no en otras cosas, sino 2 vacas apartadas, que han estado ahí, digamos, unas vacas como se pedía antes, ¿no?, para los sacrificios, que estén aptas, ¿no?, para ofrenda del Señor, puras. Entonces ellos hacen el carro, pero no decidieron dirigir a las vacas, sino que lo amarran al carro, pero lo dejan, dice, desorbitadas, ¿no?, en cualquier dirección, a ver a dónde ellas caminan. Y si es que ellas caminaban al pueblo, en este caso de Bet-Semes, los filisteos iban a entender. Ellos dijeron, Que la mano de Jehová. así es, dijeron, esta es la mano de Jehová, si es que el arca prácticamente es arrastrada, ¿no?, al lugar de donde pertenece. Y resulta que el comentario nos dice que eran ángeles dirigiendo. Miren, esto
al arca. Así es, ángeles invisibles que los filisteos no podían ver. Entonces ahí comprendieron ellos que realmente era de parte de Dios lo que estaba pasando. ¿Y cómo terminan? Llega el arca, ponen las ofrendas al costado y del mismo carro que ellos fabricaron y con las mismas vacas que ya estaban apartadas, que estaban puras, como dijo mi esposa, hicieron sacrificios. Incluso hasta los de Bet-Semes también hacen holocaustos para el Señor. Claro, los filisteos ya no lo hacían, sino los que recibieron el arca. Y con las mismas vacas y con la misma madera, ¿no? Todo ahí se lo sacrificó. De esa manera es lo que podemos resumir este acontecimiento. Ahora sí, pasamos a la pregunta número 3. Por la falta del debido respeto al emblema de la presencia de Dios, ¿por qué fue más duro el castigo para los israelitas que para los filisteos? Primera de Samuel 6, 19 y 20. Muy bien. Entonces Dios hirió a los de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor. Dio muerte a 70 hombres y el pueblo hizo duelo, porque el Señor los había herido de tan grave estrago. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar ante el Señor, Dios santo? ¿Y a quién irá el arca desde nosotros?, se preguntaron. Santiago 4, 17. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, el versículo 17. Por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, versículo muy conocido, comete pecado. Entonces vamos a leer el testimonio para ver a la respuesta que vamos a dar. El testimonio nos dice, en Patriarcas y Profetas, página 764. Los filisteos que no conocían la ley de Dios habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel. Y el Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho. Pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos, y al descuidar estas instrucciones deshonraban a Dios. Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había aminorado su sentido de la santidad de ella, y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, habían presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo infligido a Usa, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Ya. Entonces ahí vemos que dice que los filisteos no conocían la ley de Dios. Y si no conocían la ley de Dios, menos eran, ¿no?, los requerimientos que Dios pedía para sus cosas sagradas. Ellos lo tomaron, porque no sabían lo que se manifestaba quizá ahí, no entendían de dónde venía el poder. Era un pueblo pagano, ¿no? Era un pueblo que no conocía de las cosas sagradas de lo que Dios requería. Pero los israelitas conocían la ley, tanto la moral como la ley que estaba, ¿no?, fuera del arca, conocida como la ley mosaica. Ahí estaban los requerimientos para el transporte del arca, del santuario. Pero ellos, ¿qué hicieron? Dice, cuando llegó el arca al pueblo de Bet-Semes, lo primero que hicieron, abrir el arca. Y el arca no era un objeto, ¿no?, para usarlo como ellos querían. El arca estaba cubierta. Ni el pueblo filisteo se atrevió, dice, a descubrirla cuando lo dejaron ahí sobre la piedra, nos dice el testimonio. Sino que ellos fueron, abrieron, y de esa manera tuvieron que recibir un castigo, ¿no?, de parte del Señor por esa transgresión. Porque ellos, a pesar de conocer, no lo ejercieron, como nos dice Santiago 4:17, ¿no? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, así como el pueblo de Israel, comete pecado. Entonces es por eso que el pueblo de Israel tuvo más carga y fue más duro para ellos, porque fue un pueblo conocedor de los requisitos.
fue un pueblo conocedor de los requisitos, mientras que los filisteos no reconocieron al Señor, no al Dios Todopoderoso. Quizás lo pasaron por alto a pesar que vieron todo lo que Él hizo, pero ellos no sabían, ¿va? Pero aún así en lo poco temieron a Dios, lo vemos ahí. Entonces, hermanos, para terminar este estudio, nos quedamos con Santiago 4:17. Claro, y también podríamos comentar que hoy en día en estos tiempos estarían igual, ¿no? Que ahora no hay filisteos, ¿verdad? Pero serían los gentiles. Los gentiles, no conociendo, hacen el agrado al Señor. O sea, podría decirse que algunos de los gentiles tienen ese temor a Dios y hacen lo que ellos no conocen, pero los conocientes, los cristianos, los profesos, digamos, no lo hacen todo lo contrario y aún conociendo, cometemos pecado. Entonces, hoy en día nos daría a conocer eso, que los gentiles pueden ser esos filisteos que hicieron ofrendas, pero aún nosotros, siendo conocedores y cristianos, pues no lo hacemos, ¿no? Conocemos, pero somos personas que no queremos hacer y no queremos agradar al Señor. Muy bien, eso ha sido el estudio de hoy, hermanos. Agradecerles por seguir como siempre este ministerio y nos vemos el día de mañana. Bendiciones para todos.